Buenas tardes. El 27 de agosto pasado, en el ciclo Aportes al Proyecto Nacional, realizamos una conferencia de la que participaron los compañeros Jorge Cholvis y Néstor Forero. En aquella oportunidad, el doctor Forero se refirió a los instrumentos jurídicos y económicos que llevan a la sanción de la Constitución de 1949. Y el doctor Cholvis, que es quien nos acompaña hoy, la Constitución de 1949 y el debate por una nueva Constitución. En el instituto vimos la importancia que tiene el tema del debate de una nueva Constitución y el antecedente de la Constitución de 1949. Por lo tanto, invitamos a Jorge, que es un experto en tema constitucional, a dividir aquella conferencia que dio el 27 de agosto en dos conferencias magistrales. Una, que es la que hoy vamos a escuchar, la Constitución de 1949. Y la segunda, el debate por una nueva Constitución. Si me tienen un poquito de paciencia, voy a traer aquí el PowerPoint de Jorge, que es el que vamos a utilizar para su conferencia. Bueno, estimado Jorge, agradecerte la deferencia de que un sábado a esta hora, que es una hora para dormir la siesta, diría Manuel conmigo, después de unas empanadas, estés aquí trabajando con nosotros este tema tan importante de una constitución que fue tan trascendente en la historia de nuestro pueblo. Cuando vos quieras, comenzamos. Hola, muchas gracias. Para mí es una enorme satisfacción poder desarrollar este tema que lo considero de suma importancia en nuestro tiempo contemporáneo. Hablar de la Constitución Nacional de 1949 es hablar de quizás la gran desaparecida. Es una constitución que fue sancionada por una asamblea constituyente en el marco de los más precisos resguardos democráticos en la República Argentina. Esa asamblea constituyente el 11 de marzo sanciona la Constitución Nacional de 1949. Como veremos, la misma fue derogada por un bando militar, producto de un golpe de Estado iniciado el 16 de septiembre de 1955, y luego de que se produjera el golpe dentro del golpe, el 27 de abril de 1956 llevan a cabo ese acto por el cual se marginaba a la Constitución Nacional de 1949. Pero además, antes, en el mes de marzo, ya se había establecido por un nefasto decreto 4161 la proscripción de la personalidad que llevó adelante ese proyecto político, como fue el presidente Perón, sus colaboradores, su compañera Eva Perón, sus símbolos, y a colación el mes siguiente, dado que esa constitución confrontaba con esos principios liberales del plan Previs y el plan económico institucional del golpe de Estado, se deroga esa constitución. Por ello, es imprescindible hablar de la Constitución Nacional de 1949, dado el nuevo tiempo que inició en la República Argentina y que aún hoy día no integra los antecedentes constitucionales de la República Argentina, dado que la Constitución Nacional de 1949 no fue tenida en cuenta en la Asamblea Constituyente de 1994, haciendo efectivo el plan institucional del golpe de Estado de 1955, solamente refleja como antecedentes la Constitución de 1853
con sus reformas de 1860, 1866 y 1898. Por tanto, oculta la existencia de ese proyecto político y constitucional sancionado en 1949 y lleva directamente a 1957, que es el broche por el cual se cierra el plan institucional de ese golpe de Estado, como ya vamos a ver. Por tanto, debemos señalar como conceptos preambulares que cuando hablamos de constitución estamos en realidad hablando de un proyecto político nacional institucionalizado al más elevado rango normativo. Hablar de una constitución no se debe exclusivamente efectivizar una lectura lógico-jurídica de su normativa. Para saber qué constitución tiene un país y cuál debe tener, es imprescindible saber cuáles fueron las causas, cuáles fueron sus contenidos, sus objetivos y sus consecuencias en la vida institucional de una nación. Una constitución es una estructura multiestructural y polisegmentaria que refleja las aspiraciones de los distintos sectores sociales que predominan en esa comunidad política y a su vez institucionaliza los medios e instrumentos necesarios para llevar a cabo sus objetivos, la finalidad que dicho proceso político lleva a como objetivo final en la comunidad política. Por tanto, es imprescindible para hablar de la Constitución Nacional de 1949, ver cuál era el tiempo histórico contemporáneo o que la precedió. La República Argentina estaba transitando esos tiempos de la conocida y llamada década infame. Prácticamente en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial. El país estaba sufriendo las circunstancias que predominaban. Tal es así que los sectores políticos no daban respuesta a la senda que debía transitar el país en ese tiempo. Y así comenzaron a acercarse a miembros de las Fuerzas Armadas. Y ellas comenzaron a tener una actividad y presencia a fin de resolver esas circunstancias sociopolíticas que transitaba la República. Cuando el presidente Castillo propone la continuidad de ese sistema con la candidatura del salteño Patrón Costa, prácticamente ya quedó claro cuál iba a ser la resultante de ese periodo de fraude y de entrega. Y cuando toma conocimiento que sectores del radicalismo habían tomado contacto con el comandante en jefe de ejército, el general Ramírez, le encomienda al ministro de Marina que saque un decreto, que elabore un decreto para cambiar al comandante en jefe de ejército. Por tanto, ello fue el detonante que aceleró la presencia de las Fuerzas Armadas en el ámbito político e institucional y el quiebre de ese proyecto oligárquico y dependiente con la salida del presidente Castillo.
El movimiento militar que se inicia el 4 de junio de 1943, por cierto, estaba conformado por distintas inclinaciones en lo que hace a la política, a la economía. Su objetivo principal era concluir con ese sistema que se había puesto en marcha en esa denominada década infame. Tal es así que no estaba debidamente precisado la senda que iba a transitar, salvo terminar con esas circunstancias que predominaban en el país. Por ello, el que iba a ser el presidente del gobierno de facto, el general Rawson, a los pocos días debe renunciar, dado la imposibilidad de conformar su gabinete, y el general Pedro Ramírez es el que asume esa responsabilidad de presidir ese gobierno de facto. Por ello, para conocer con precisión cómo se fueron desarrollando los acontecimientos en nuestro país en el marco de ese movimiento militar, que no fue exclusivamente una circunstancia para un cambio momentáneo y entregar el poder a esos sectores que predominaban en el esquema dominante, sino que en realidad el objetivo final fue un nuevo proyecto político, social en la República Argentina. Y es en los primeros tiempos de ese movimiento de facto, iniciado el 4 de junio de 1943, cuando una entrevista, que iba a ser una entrevista meramente formal entre el coronel Juan Domingo Perón en el Departamento Nacional del Trabajo, que se realizó en el mes de septiembre del 43. Ahí consideramos uno de los tiempos determinantes de ese desarrollo del movimiento del 4 de junio del 43 y el nacimiento de esa nueva idea filosófica, política en la República Argentina. Tal es así que en ese Departamento Nacional del Trabajo, que era una institución meramente de estadísticas, que tenía ya una antigüedad de varios años, ya lo que había comenzado en 1912, hasta 1943 la había presidido el economista Alejandro Bunge, y ahí se desarrollaban las estadísticas en lo que se refiere a todas las cuestiones de los obreros, las cuestiones laborales, las huelgas, los salarios, la vivienda, todo lo que refleja el mundo del trabajo. Y en ese momento, dado que Alejandro Bunge había fallecido en 1943, lo presidía al Departamento Nacional del Trabajo Francisco Figuerola, el cual lo recibe al coronel Perón, y en esa entrevista, que iba a ser meramente formal, la continúan hasta altas horas de la noche. Y refiere Figuerola en uno de sus libros, que lo pudo editar recién después del golpe de Estado en el año 1957, que lo que más impactó al coronel Perón fue el estado social en que se encontraban las clases trabajadoras en la República Argentina. Por ello, vengo sosteniendo que no es por casualidad que a raíz de esa iniciativa, de esa presencia y de la iniciativa que lleva adelante
al poco tiempo el coronel Perón, ya ese Departamento Nacional del Trabajo fue reemplazado por la Secretaría Nacional de Trabajo y Previsión, en la cual Perón pone en marcha esas políticas sociales, ese nuevo derecho que tendía a proteger a los sectores trabajadores en la República Argentina. Pero también es indispensable tener presente cómo las ideas que iba a impulsar Perón se nutren en ese ámbito que fue el Consejo Nacional de Posguerra, donde no solo se esbozan las políticas a aplicar por el país en lo que se refiere a la fase económica, a la industrialización, al rol del Estado, a esa presencia que tuvieron en el Consejo Nacional de Posguerra, empresarios, trabajadores, técnicos y políticos que se incorporaban al movimiento. Y todo ello fue conformando ese proyecto político que comenzó a transitar en la República Argentina. Proyecto político que tuvo sus tiempos y que es menester mencionar, y a su vez como dichos tiempos tienen una directa relación con el tema constitucional. Así es que cuando en el mes de ya octubre del 45, sectores de las propias Fuerzas Armadas que confrontaban con ese proyecto que ya se estaba poniendo en marcha en la República Argentina, lleva a la detención del coronel Perón en la isla Martín García. Y ahí se produce un hecho determinante a consecuencia de ello. Es la presencia del movimiento obrero organizado en las calles de las distintas ciudades del país en su lucha no solo por la libertad de quien era su líder y estaba llevando adelante estas políticas que hemos mencionado, sino que a su vez esa presencia del pueblo en las calles de la República tendía a su vez a la defensa de esas políticas sociales que se habían anunciado y que se estaban llevando adelante. Por ello, sostengo que el 17 de octubre de 1945 no fue solamente una gran movilización obrera y de otros sectores sociales que observaban ya esta importancia del proyecto político que comenzaba a transitar en la República Argentina, sino que ese movimiento del 17 de octubre de 1945 fue la gran base política y social que lleva a la sanción poco tiempo después de la Constitución Nacional de 1949. Por ello, cuando hablamos de Constitución, no solamente nos referimos a lo que es el texto escrito o jurídico formal. Cuando hablamos de Constitución, debemos tener en cuenta qué es una Constitución. Y la Constitución, venimos sosteniendo, que en realidad es un proyecto político institucionalizado al más alto rango normativo. La Constitución será el futuro de ese proyecto político y social. Por ello, brevemente voy a mencionar
¿qué entendemos por constitución? ¿Y qué entendemos cuando hablamos de una nueva constitución? Toda comunidad política sostenía ya en su tiempo Aristóteles, toda comunidad política tuvo una estructura de poder que reflejó una constitución material, sustancial, real. Tal es así que desde Aristóteles podemos señalar que constitución y sector social dominante reflejan el mismo objeto. Aquí que luego de la sanción de las constituciones escritas a fines del siglo XVIII, allá en las colonias del norte de América, en los Estados Unidos, 1787, posteriormente en Europa, en Francia, primero la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, 1789, y luego la Constitución en 1791. Ahí nacen las constituciones escritas o jurídicos formales. Por ello, es indispensable tener en cuenta que hay una gran diferencia conceptual entre lo que se denomina carta y lo que se denomina constitución. En realidad, las cartas eran instrumentos que otorgaban los señores feudales, la monarquía, aún las ciudades medievales italianas. Eran documentos otorgados donde el pueblo no tenía presencia. En el marco de estas constituciones escritas que surgen en ese tiempo particular de la situación concurrencial del capitalismo y con las aspiraciones de la burguesía en ascenso, se trató de englobar en ese texto escrito las distintas aspiraciones que tenían esos sectores sociales. No por casualidad, la primera constitución escrita, que fue la de 1787 de los Estados Unidos, en su preámbulo comienza con los textos o con estas palabras: "We the people", no es el pueblo. No es el pueblo, que en realidad era a través de los representantes del pueblo. No puedo desarrollar por una cuestión de tiempo todo lo que a partir de estos conceptos se deben tener en cuenta: las genealogías constitucionales, que son matrices unívocas de textos constitucionales, genealogías verticales, por ejemplo, la americana, republicana, representativa y federal, o la europea, monárquica, parlamentaria y unitaria. Pero también es indispensable tener presente el concepto de generaciones constitucionales, que son cortes horizontales en los procesos históricos. Las constituciones reflejan esos procesos sociopolíticos de los pueblos en sus ordenamientos jurídicos constitucionales. Por ello, esa pretensión de que en la Constitución escrita estaba todo el saber y el camino para efectivizar los objetivos de la comunidad política, ya a mediados del siglo XIX se observó que no era así. Y desde dos ángulos del pensamiento, desde un pensamiento conservador, Edmund Burke refleja que lo primordial son las costumbres, son los procesos históricos, la geografía que va denotando un texto constitucional en la vida de esos pueblos. Burke trataba con ese pensamiento sostener el statu quo, que era el que estaba en cuestión. Al poco tiempo, Ferdinand Lassalle, 1863, en una conferencia, ¿qué es una constitución?, ahí refleja en realidad esas dos facetas
de la Constitución, la jurídico-formal y escrita, y la real sociológica y dinámica. Constitución real que en realidad debemos señalar que es el ámbito donde dirimen su prevalencia los sectores sociales y políticos, tanto internos como externos, y que son los que determinan finalmente dos cosas: el texto de la Constitución, el proyecto, el texto de la Constitución, pero a su vez, entre las dos, la interpretación constitucional. Y Ferdinand Lassalle graficaba en esa conferencia de 30 páginas que es una Constitución, a través de un ejemplo hipotético en el cual se había producido un incendio en Hamburgo, y decía, bueno, se queman todas las constituciones hoy día. ¿Y cuál es la Constitución? Decía Lassalle. Y respondía, iba a venir el monarca y va a sostener la Constitución es esto, los señores feudales van a decir es esto, los banqueros van a decir es esto, los militares esto. Y la pregunta final que se hacía y respondía, ¿y el pueblo qué puede decir? Y lo decía con todas las letras, y es de gran importancia hoy día. El pueblo, en tanto y en cuanto no esté unido y organizado, no estará en condiciones de definir cuál es la Constitución que ha de aspirar para ser el objetivo final de una comunidad política, cuál es la justicia social, la justicia en su máxima expresión. Por ello, ahí encontramos cómo en el debate constitucional es indispensable considerar las propuestas políticas, económicas, filosóficas y éticas que hacen al devenir de un pueblo. Y de tal forma, para saber qué constitución tiene un país y cuál debe tener, es indispensable considerar la arquitectura filosófico-política y técnico-jurídica de una constitución. En base a ello, vamos a ingresar a hablar de la Constitución Nacional de 1949. Ese movimiento obrero del 17 de octubre de 1945 logra su consolidación en el proceso electoral que se puso en marcha el 24 de febrero de 1946. Ahí el proceso argentino se incorpora a los cauces constitucionales. Y en el mismo comienza a efectivizar esos objetivos que ya habían sido puestos en marcha. Y brevemente voy a mencionar cómo en ese tiempo, ya desde la estructura constitucional, la República incorpora en forma expresa preceptos en lo que hace a los derechos, a la Declaración de los Derechos del Trabajador, a la Declaración de la Independencia Económica, a la incorporación del sufragio femenino, estos tres en 1947. Pero en realidad, como todo proceso histórico tiene su desarrollo, sus causas y sus personalidades que lo impulsan, veo necesario precisar conceptos que había puesto en marcha el general Perón antes de ese tiempo. Ya en julio de 1945, Perón proponía la necesidad de crear las bases económicas que son las que van a efectivizar
ese progreso social y esos derechos a los cuales aspiraba el pueblo argentino y se estaban realizando. Ya en ese mensaje, al asumir la presidencia, al poco tiempo de asumir la presidencia de la nación, el general Perón hablaba de la economía. ¿Quién dirige la economía?, decía. Y responde, si no la dirige el Estado, la dirigen los monopolios, con la diferencia que con la presencia del Estado en el proceso económico, el resultado de esas políticas económicas serán en beneficio del pueblo, y por el contrario, si la dirigen los monopolios, será en favor de sus casas matrices allá en el extranjero. Y decía textualmente Perón, se habla de economía dirigida, y yo pregunto, ¿dónde la economía es libre? Cuando no la dirige el Estado, la dirigen los monopolios, con la única diferencia de que el Estado lo puede hacer para repartir los beneficios de la riqueza entre los 14 millones de argentinos, mientras los monopolios lo hacen para ir engrosando inmensos capitales allá en sus casas matrices, allá en el extranjero. Por ello, estos principios no los podemos dejar de considerar aún en nuestro tiempo contemporáneo. Más aún, consideramos que son de suma vigencia, y ya lo vamos a analizar expresamente cuando vayamos acercándonos a nuestro tiempo y hacia la idea de una nueva constitución. En ese tiempo, con este proyecto político que se había iniciado en la República Argentina, no solo se trató de mejorar la distribución de la riqueza en los distintos sectores del pueblo, sino también en los distintos territorios del país, y terminar con ese esquema que ya bien había anunciado Alejandro Bunge, ese modelo de país abanico que tiene al puerto de Buenos Aires como vértice, y que a medida que se va alejando uno, se encuentra más subdesarrollo y más miseria. Esas políticas económicas eran las que tenían como objetivo crear esas bases económicas para el desarrollo y el progreso social de nuestro país. Y estos conceptos de Perón también los podemos encontrar en la presentación del primer plan quinquenal. Ahí ya Perón hablaba de esa necesidad de crear las bases económicas para el desarrollo social e independiente de la República. Y ahí también en ese mensaje señalaba con toda precisión, en 1810 hemos sido libres e independientes políticamente. Ahora debemos lograr ser la independencia económica, que es la que nos ha de permitir ese desarrollo soberano y con justicia social que está anhelando el pueblo argentino. Así es que en la senda de este proyecto político que transitaba el país, comienza el tema constitucional a ser un objetivo de los sectores sociales del país. Por ello cabe recordar también la presencia de Eva Perón, cuando en 1948, después de todo esto que he mencionado y las medidas puestas en marcha en 1947, esas declaraciones que he mencionado, en la reunión que tuvo en el ámbito de la CGT
con los dirigentes sindicales en ese año 1948, Eva Perón le sostuvo la necesidad de consolidar esas ventajas y derechos sociales que se habían puesto en marcha en la República Argentina y que para ello era indispensable institucionalizarlas al más alto rango normativo en la nueva Constitución que propulsaba el movimiento nacional justicialista. Por ello, debo traer también a nuestra charla el pensamiento, este párrafo que Perón expresó el 1 de mayo de 1948 ante la Asamblea Legislativa, donde sostuvo: la reforma de la Constitución Nacional es una necesidad impuesta por la época y la consecuencia de una mayor perfectibilidad orgánica e institucional. Por grande que fuera el sentido de previsión de nuestros constituyentes, el mundo ha evolucionado de una manera tal que cuanto se estableciera hace un siglo ha debido ser influido por la fuerza de nuevos y decisivos acontecimientos. A raíz de este párrafo del discurso del presidente Perón, me lleva a traer el porqué de esa necesidad de la Constitución y los nuevos y decisivos acontecimientos. En 1853, cuando estaba en marcha el texto de la Constitución histórica que reflejaba ese esquema agroliberal exportador de mediados del siglo XIX, en la etapa de esa faz concurrencial del capitalismo, a través de 4 pensadores se fue esbozando ese proyecto constitucional histórico. Juan Bautista Alberdi, Sarmiento, Pedro de Ángelis, Mariano Fragueiro, aún Juan María Gutiérrez. Me voy a referir exclusivamente, que tiene directa relación con esto que estamos hablando, a Juan Bautista Alberdi, que fue el gran ausente en esa Asamblea Constituyente, pero que con sus ideas tuvo una directa incidencia. Alberdi ya había escrito Bases y puntos de partida, ese conocido libro. Pero este aquí, que mientras se desarrollaba la Asamblea Constituyente en Santa Fe, estaba circulando un libro que se conoce todavía como El Federalista. Ese libro, que en realidad es una recopilación de artículos periodísticos de Hamilton, Madison y Jay, que a través de esos artículos impulsaban la ratificación de la Constitución de los Estados Unidos, puesto que todavía había 2 estados grandes que no la habían aceptado, como fueron Virginia y New York, y que a raíz de esas propuestas logra finalmente ser sancionada. Ese libro, El Federalista, comenta el historiador Pelliza, ese libro desapareció de la Asamblea Constituyente. Y por tanto, le solicita, dice Pelliza, que Juan María Gutiérrez le solicita a Alberdi que en la segunda edición del libro Bases incorpore
un proyecto de constitución para coadyuvar al desarrollo de los debates. Y ello efectivamente fue realizado por Juan Bautista Alberdi. Y en la segunda edición de ese libro, 1852, Besançon, ahí encontramos ese proyecto de constitución de Alberdi, del cual voy a señalar dos aspectos fundamentales. Primero, las advertencias, es una breve página de casi 2 párrafos, donde Alberdi señalaba lo siguiente: este libro no se debería haber llamado Bases y puntos de partida para la organización política de la nación. Este libro se debería haber llamado Medios de libertad, orden y engrandecimiento para las repúblicas americanas de origen español. Esos eran los medios que sostenía Alberdi y todo ese proyecto político a mediados del siglo XIX para ese esquema agroexportador liberal en dicho tiempo. Esos eran los medios que están establecidos todavía en estos 35 primeros artículos que están vigentes en la Constitución sancionada en 1994. ¿Y cuál es la otra cuestión determinante de esa segunda edición con relación a ese proyecto de constitución de Alberdi? Su artículo 37, que en realidad refleja lo que hoy día todavía tenemos en el artículo 30. Decía Alberdi en ese artículo que la Constitución puede ser reformada en todo o en parte. Solamente ponía un límite de 10 años que tampoco se pudo cumplir. Pero la Constitución podía ser reformada en todo o en parte. La oligarquía y aún los sectores dominantes tratan de petrificar ese concepto demoliberal de mediados del siglo XIX. Hoy día está ocurriendo esto y se puede observar con claridad en los canales de televisión y en los medios hegemónicos, cómo retrotraen el debate para consolidar ese concepto de mediados del siglo XIX. Pero lo importante también es saber por qué Alberdi puso ese artículo que se refiere a la reforma al principio, en la denominada parte dogmática, y no al final, como lo tienen todas las constituciones. Decía Alberdi en la nota aclaratoria a ese artículo que pone el tema de la reforma constitucional en todo o en parte, puesto de que la reforma de la Constitución es un medio de orden y de progreso porque evita los cambios violentos. Aquí que luego, desde la oligarquía y de los sectores dominantes extranjeros, pretendieron y siguen insistiendo en petrificar esos medios demoliberales de mediados del siglo XIX que le vienen como anillo al dedo a este neoliberalismo que prima en este tiempo del capitalismo financiero globalizado, haciendo efectivo esos objetivos del Consenso de Washington, encabezados en su tiempo por Ronald Reagan y Margaret Thatcher, que ya lo vamos a hablar con más detalle en la segunda parte. Los medios constitucionales. Ahí es el gran quiebre histórico que trae la Constitución Nacional de 1949, haciendo efectivo ese pensamiento que mencionaba de Perón, ya esbozado antes de asumir la presidencia, en sus distintos mensajes al poner en marcha el primer plan quinquenal y en la convocatoria a la propia Asamblea Constituyente. La Constitución Nacional de 1949 incorpora una nueva arquitectura
filosófica, política y técnico-jurídica en la República Argentina y coloca a nuestro país en el primer plano del constitucionalismo social. Volviendo a este concepto de las generaciones constitucionales, que brevemente le puedo mencionar a las del siglo XVIII, a las de mediados del siglo XIX, Argentina 1853, México 1857, la generación de constituciones que inician el constitucionalismo social, también en América, producto de una revolución trascendente como fue la de México de 1910, en donde aparece el tema de la tierra, el tema del obrero, el tema de la intervención del Estado en ese proceso económico, y también 2 años después, recién en Europa, en 1919, la Constitución de Weimar incorpora esos preceptos incipientes del constitucionalismo social. Así podemos entrar a otra generación de constituciones, como fue la nuestra del 11 de marzo de 1949. Y debo señalar que en ese tiempo, ya en la etapa final de esa Segunda Guerra Mundial, no puedo hablar, no tengo tiempo para hablar de cómo nacieron las instituciones de Bretton Woods o cómo nacieron las instituciones de Naciones Unidas. Primero las de Bretton Woods, de relevante presencia en la Constitución real hegemónica de los países dependientes. Pero debo mencionar que en diciembre de 1948 las Naciones Unidas efectivizan la Declaración de Derechos, en la cual incorporan esa nueva visión que estaba transitando el mundo, donde ya la propiedad no era exclusivamente la propiedad privada personal, no, ya había una evolución en lo que hace, por ejemplo, al tema de la propiedad. Evolución que ya venía desarrollándose de tiempo atrás, producto de las crisis cíclicas del capitalismo, y cuya gran respuesta fue el 15 de mayo de 1891, a través de Rerum Novarum de León XIII, donde ya ahí comienza el tema de la función social, de la propiedad, el tema del obrero, y que luego se ve reflejado en otros documentos que hacen a la doctrina social de la Iglesia y que no tengo el tiempo necesario para desarrollar. La República Argentina, a los 3 meses de esa declaración de las Naciones Unidas, el 11 de marzo de 1949, pone en marcha ese nuevo texto constitucional que refleja ese tiempo histórico, esos criterios sociales y jurídicos que hacen a la efectividad de los derechos del pueblo todo. Tal es así que en ese diseño arquitectónico, esa primera parte ya no reflejaba solamente los medios del demoliberalismo del siglo XIX. Esa primera parte ya se dividía en 4 capítulos, en la forma de gobierno, en las declaraciones políticas, los derechos sociales y políticos, los derechos civiles y políticos, los derechos sociales. Y en el capítulo 4 de esa primera parte encontramos las nuevas normas de política económica constitucional, que eran las apropiadas para hacer efectivo el goce de esos derechos y ese desarrollo económico, político y social. En esos artículos 38, 39 y 40 está la esencia de esa política económica y de esos nuevos medios que sostuvo la Argentina, y que la puso al primer plano del desarrollo del constitucionalismo social. Esa constitución también tuvo un profundo debate y también consideró textos constitucionales contemporáneos vigentes en ese tiempo, que en el marco de las Naciones Unidas
eran alrededor de 52, 53 naciones, y se analizaron más de la mitad de esas constituciones en el debate. Por solo mencionar algunas: la Constitución de Italia de 1947, la Ley Fundamental de Alemania Federal de 1949. Fue posterior ella. La Constitución de la República Española de 1931, la Constitución de Brasil de 1946, la de Ecuador, y así una serie de constituciones. Pero se ha de tener presente que la República Argentina avanzó en esas ideas y logró definir su artículo 40, en la cual redondeaba esos conceptos de la función social de la propiedad del artículo 38, esa economía al servicio del bienestar general del artículo 39, y en ese artículo 40 nos hablaba de la presencia del Estado en el proceso económico, del rol de los servicios públicos, de los recursos naturales, y sobre todo especificaba con precisión cuál iba a ser el criterio a tenerse en cuenta para poner en manos de las políticas estatales a las empresas privadas a fin de hacer efectivo esos objetivos sociales. Tal es así que ese artículo 40, que fue creación propia del pensamiento constitucional argentino de Arturo Enrique Sampay, miembro informante de la mayoría de esa convención constituyente, que a su vez lo analizó con compañeros, amigos como fueron Jorge del Río, Calabrini Ortiz y otros. Ese artículo 40, al establecer los criterios preceptivos de expropiación, ya incorporaba esa senda para efectivizar ese progreso social y el bienestar de las poblaciones. Y decía que el criterio será el costo de origen menos las amortizaciones que esas empresas cotidianamente realizan contablemente, y menos las ganancias excesivas que esas empresas han realizado en perjuicio de la comunidad. Ese artículo 40 fue en realidad no solo el gran paradigma nacional, sino el objetivo que tuvieron en cuenta al derogar la Constitución Nacional de 1949, como vamos a ver cuando tratemos ahora el tema de la Asamblea Constituyente de 1957. Esa Constitución Nacional de 1949, a su vez en la fase orgánica constitucional, también incorporó otros grandes principios. Efectivizó la participación protagónica del pueblo a través de la elección directa de sus gobernantes, suprimiendo los colegios electorales y a su vez permitiendo la reelección del presidente de la República, haciendo efectivo también el pensamiento originario de Alexander Hamilton, que sostuvo en la Constitución de los Estados Unidos y que se concretó tiempo después con las 4 presidencias de Franklin Delano Roosevelt, y que, como podemos analizar, si después hay tiempo, la enmienda 22 de la Constitución de los Estados Unidos aún permite la continuidad del poder, aún en el caso de que el presidente no puede ser reelecto más de un solo periodo, puesto que permite la reelección de ese vicepresidente que fue vicepresidente durante 8 años antes, podrá ser presidente durante 8 años después. La necesidad de dar continuidad a las políticas
es una cuestión indispensable. Y aquellos que se rajan las vestiduras con relación al tema de la reelección, solamente les voy a señalar que la reelección es solamente una norma habilitante. Es el pueblo el que en definitiva define quiénes han de ser los que efectivizan las políticas que han de concretar sus objetivos. Esto merecería una reunión especial, pero solamente le quiero señalar que en los sistemas de esa genealogía que he expresado, parlamentaria, europea, ahí no hay ningún límite. Es sabido y está ocultado. Helmut Kohl, Felipe González, Margaret Thatcher, hoy día Angela Merkel, no tienen límite, 4 periodos. En realidad, en nuestros casos, es un instrumento de los sectores dominantes proscribir a aquellas personas que están consustanciadas y que el pueblo, con los objetivos del pueblo, y que el pueblo desea que los efectivicen. Y a su vez, además de proscribir, lograr esa estratificación política, cultural, sindical, universitaria, para que el pueblo no logre la conformación política con la fortaleza necesaria para ejercer en el ámbito de la Constitución real su predominio y lograr plenamente esa justicia social, que ya la voy a definir, puesto que para que quede bien claro. Justicia social que implica ese ámbito político, sociopolítico, en el cual los distintos miembros de la comunidad política logran los bienes materiales y culturales que hacen a su plena dignidad humana. Hoy día es el gran problema jurídico. El gran problema jurídico no pasa actualmente por el detalle de los derechos. Ya bien lo decía Evita, cada necesidad debe ser reflejada en un derecho. Hoy día el gran problema jurídico pasa por el condicionamiento socioeconómico que impide la vigencia de los derechos. Por tanto, el gran problema jurídico es el acceso a los derechos. Y por ello las políticas económicas, como bien señalaba Perón ya desde los prolegómenos de este periodo histórico que estamos tratando. Esta es la gran cuestión. No son cuestiones meramente formales. Y por eso, como bien dice acá la pantalla, ya en septiembre del 48, donde en ese mensaje radiotelefónico que dirige Perón, señalaba en lo político que la Constitución prometía asegurar y reformar y reforzar el régimen republicano, representativo y federal. En lo económico, prometía afianzar el bienestar y la prosperidad del pueblo argentino mediante la independencia económica, suprimir la economía capitalista de explotación, reemplazándola por una economía social, como también suprimir el abuso de la propiedad, incorporado expresamente ese principio en la primera parte de la Constitución del año 49. Y en lo social, prometía asegurar para un pueblo un régimen social justo y humano, incorporando los derechos del trabajador a la Constitución, como asimismo el acceso a la cultura y a la ciencia para todos los argentinos. Por ello, esto también me lleva a otro aspecto de esa Constitución, es decir, a su preámbulo, donde se establece expresamente estas grandes banderas de la soberanía política, la independencia económica y la justicia social, y promover la cultura nacional. Todos objetivos que deben nutrir la lucha del pueblo argentino en nuestro tiempo.
y que hace estos temas en realidad a una cuestión esencial de la teoría del Estado, para un Estado que lucha por lograr la emancipación política y económica. La teoría del Estado clásica de los sectores de los países desarrollados, en realidad la cuestión política y económica es un presupuesto. Ellos son estados que tienen su expansión hacia el exterior. Nuestros países, nuestro pueblo, debe efectivizar el concepto de la independencia económica como base esencial a la soberanía política, puesto que es sabido que el que domina la economía domina con toda precisión las cuestiones políticas. Y ello lo hemos visto, lo hemos sufrido desde el golpe de Estado del 55 hacia acá en distintas épocas, como ya luego trataremos, donde se incorporan a la esencia de la Constitución real no solo los sectores dominantes externos, sino sus organizaciones que han nacido luego de la Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, como he mencionado, desde las instituciones de Bretton Woods, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio y otros sectores que en el plano internacional van definiendo las políticas que luego llegan, arriban a las costas de los países dependientes. Por ello, en el debate constitucional no podemos marginar estas cuestiones que hacen a la estructura económico-social de un país. Y como bien señala este mensaje que está incorporado del 27 de enero del 49, decía Perón que la evolución de los pueblos, el simple transcurso de los tiempos, cambian y desnaturalizan el sentido de la legislación dictada por los hombres de una década determinada. Y entonces, cerrar el paso a nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevas formas de vida, equivale a condenar a la humanidad a la ruina o al estancamiento. Y se preguntaba, en el orden interno, ¿podían imaginarse los constituyentes del 53 que la igualdad garantizada por la Constitución llevaría a la creación de entes poderosos con medios superiores a los del propio Estado y llegarían a sojuzgarlo y extraer sus riquezas? ¿Pensaron siquiera que los habitantes del suelo argentino serían reducidos a la condición de parias, obligándoles a formar una clase social pobre, miserable y privada de todos los derechos, de todos los bienes, de todas las ilusiones y de todas las esperanzas? Por ello responde como conclusión, hay que tener el valor de reconocer cuando un principio aceptado como inmutable pierde su autoridad, aunque se apoye en la tradición, en el derecho o en la ciencia, debe declararse caduco tan pronto lo reclame la conciencia del pueblo. Mantener un principio que ha perdido su virtualidad equivale a sostener una ficción. Este es un párrafo de gran actualidad. No es solo una mera recordación histórica. Es más, debo aclarar que cuando hablo de Constitución, cuando hablo de la Constitución Nacional de 1949, no hago arqueología constitucional, sino que precisamente estoy avanzando por ese modelo, por ese proyecto arquitectónico, jurídico-político
que nos puso a la Argentina en el primer plano del constitucionalismo social. Y hoy día, ¿cómo no podemos relacionar esto con las consecuencias que el capitalismo financiero globalizado está generando en los pueblos? ¿Cómo no podemos considerar esto de las organizaciones internacionales del oro, que son estos grandes fondos de inversión que actualmente tienen más poder que los estados y que a su vez se insertan en distintas actividades económicas de los pueblos y van cooptando a quienes confrontan con sus intereses? ¿Cómo no se puede llegar a tener presente este párrafo a la condición que ha llegado el pueblo argentino, a la situación de miseria, de falta de trabajo, y que también es observada en la mayor parte de los países del globo? Y que también debo traer, aunque haga un salto que luego en la segunda parte lo veremos con más precisión, también he señalado por el Papa Francisco en Fratelli Tutti sobre las consecuencias de esta economía de descarte, esta economía que mata. Es así como es imprescindible traer a nuestro tiempo la necesidad de declarar caduco ese modelo neoliberal que se asienta en las normas de política económica constitucional de 1853, todavía vigente en la República Argentina. Y el por qué ese texto constitucional de 1994 no ha incorporado como antecedente constitucional al texto de 1949 y menos a las normas de política económica constitucional, que es la que todavía está esperando y anhelando el pueblo argentino. Por ello, esto hace no a un debate jurídico, estamos haciendo un debate político, puesto que cuando hablamos de constitución, estamos hablando de poder político. El derecho es un producto histórico que va reflejando las distintas circunstancias sociopolíticas de los pueblos y los proyectos que esos pueblos ponen en marcha para lograr el fin último de la comunidad política, es decir, la justicia social en su máxima expresión que he definido, o como el nuevo constitucionalismo contemporáneo en los pueblos de Ecuador y de Bolivia, Sumacamaña y Sumacausay. Esos objetivos de lucha de los pueblos y que también se está reflejando en nuestro tiempo contemporáneo para terminar esa generación de constituciones liberales, producto del consenso de Washington, que han regido en Chile, producto del golpe de Estado de Pinochet, hoy día, 11 de septiembre, día del golpe de Estado de Pinochet, que llevó a la Constitución neoliberal de 1980, a esos Chicago Boys, que eran los grandes actores que tenían los sectores dominantes para generar la metástasis ideológica a los pueblos. Pero también en Perú está el pueblo peruano confrontando con esa constitución neoliberal de 1993. También Colombia, a la de 1991. Guatemala, distintos pueblos están ejerciendo su lucha por estos objetivos que deben estar reflejados en las constituciones. Y bien es sabido desde el pensamiento de Hering que el derecho es lucha. Por tanto, traer a nuestro tiempo contemporáneo
el tema constitucional me lleva a sostener la necesidad de profundizar el debate y darle la participación protagónica a nuestro pueblo en la definición de estos objetivos, las políticas económicas y cómo se ha de llevar adelante ese nuevo tiempo en la Argentina. Y así voy a cerrar estas citas de Perón. Ya luego de sancionada la Constitución, el 11 de marzo, jurada el 16 de ese mes, en el discurso que realizó en la Asamblea Legislativa el 1 de mayo de 1949, expresó estos conceptos que debemos tener en cuenta. En la actualidad, el criterio seguido por mí en la incorporación de los servicios públicos al Estado se encuentra ampliamente reafirmado por la Constitución Nacional en el artículo 40, que expresa que los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. Los que se hallaren en poder de los particulares serán transferidos al Estado mediante compra o expropiación con indemnización previa cuando una ley nacional así lo determine. Sobre la base del precepto constitucional transcripto, mi gobierno procederá a recuperar oportunamente para la nación los servicios públicos que todavía se encuentran en poder de empresas particulares. Objetivo de gran actualidad en nuestro tiempo contemporáneo. Por ello también traigo expresamente esta cita del presidente Perón a esta charla. Por tanto, bueno, acá la ley 13.233 me trae otro tema a considerar, que es el proceso que llevó a la sanción de esta ley y cuáles fueron los motivos por los cuales se pusieron y las consecuencias que ellos trajeron. Debo señalar que la República había tenido elecciones democráticas con la mayor limpieza y el movimiento nacional obtuvo la mayoría en ese proceso de designar a los convencionales constituyentes. Tenía 106 convencionales constituyentes. No puedo desarrollar todo este proceso que se inicia en el año 48, donde se pone en marcha por última vez en la República Argentina un proceso constituyente de tal amplitud como fue el de suprimir, modificar, agregar y corregir las disposiciones de la Constitución para la mejor defensa de los derechos del pueblo y del bienestar de la nación. Este simple párrafo denota todo lo que hemos mencionado precedentemente. Era incorporar la nueva concepción arquitectónica en materia constitucional que refleje ese tiempo histórico de la República Argentina. Lamentablemente, las circunstancias de intereses políticos partidarios y personales de algunos llevó a que en el marco tanto del debate de la ley como en la propia Asamblea Constituyente comenzaran a lanzar malabarismos jurídicos y argumentos que no solo no tenían relación con los antecedentes históricos constitucionales del país, no solo no tenían relación con el propio texto de la Constitución,
no solo no tenían relación con la doctrina constitucional argentina ni con la doctrina constitucional comparada, sino que era una mera y arbitraria manipulación política para dividir al pueblo argentino. Así es que en los debates por la oposición se sostuvo que en realidad había que hacer solamente una declaración y no una ley, que para sancionarla era necesario el voto de los 2/3 del total de ambas cámaras, y que además se le debería precisar los artículos a modificar. No querían una asamblea constituyente amplia y participativa. Ello se fue reflejando posteriormente, ya vamos a ver en la otra charla cómo solamente se pudo llegar a aceptar una reforma constitucional parcial y circunscripta. Bueno, este remanido argumento político y no jurídico fue respondido tanto en los debates de la Cámara de Diputados como en la Asamblea Constituyente por diputados y por miembros de la Asamblea Constituyente. Y brevemente voy a señalar los antecedentes constitucionales de la República Argentina a partir de la sanción de la Constitución Histórica de 1853, en sus distintas convocatorias, fueron por ley. Y en los debates de esas leyes no pueden invocar que se trató o se logró con los 2/3 del total de los miembros de cada cámara. Además, como señalaba Sampay, en realidad la ley es una declaración y por tanto es un argumento claramente sin sentido el que están esbozando. Por el contrario, invocó Sampay no solo también el convencional Berrás Montín, y Arturo Enrique Sampay cierra el debate, invocando también la doctrina constitucional de los Estados Unidos y la propia jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos, cuando habla de que en realidad de lo que se trata son de los 2/3 de los miembros presentes. Y debo señalar también que la mayoría de la Asamblea Constituyente del Partido Justicialista tenía 106 convencionales constituyentes, como hemos mencionado. Por tanto, podía lograr las 3 alternativas que se esbozaban: los 2/3 de los presentes, los 2/3 de los miembros en ejercicio y los 2/3 del total. Pero dado estos antecedentes históricos, doctrinarios y jurisprudenciales, no se consideró que se deberían tener el voto de los 106, y por tanto ahí sale la argucia de la oposición planteando la ilegitimidad de la convocatoria. Por tanto, también debo mencionar, a pesar de que me estoy excediendo quizás en el tiempo, cómo la Unión Cívica Radical, que había sancionado en el mes de abril de 1945 el conocido programa de Avellaneda, el pueblo de Avellaneda, en donde incorporaba conceptos que tenían suma cercanía con los que se estaban debatiendo y los que finalmente se sancionaron en la Asamblea Constituyente. ¿Cómo los ha olvidado en su debate político interno y con la hegemonía del sector unionista que lleva a dejar la semilla para el golpe de Estado?
y voy a acreditar por qué dejan la semilla y cómo la dejan. Y está escrito, está en el diario de sesiones. Así me voy a referir a estos breves conceptos que expresó el miembro informante de la oposición, de la minoría, el convencional Sobral, antes de retirarse de la asamblea. Dijo, escuchen bien, está grabado, ahora le voy a decir en qué página del diario de sesiones. No formulamos un despacho en disidencia, sino que hacemos una acusación ante la historia, nada menos. Y contraemos ante ella el compromiso de iniciar mañana las grandes jornadas en defensa de la patria, que ha quedado con esta reforma totalmente desviada de su auténtico camino para la plena realización de su destino eterno, nada menos. Acá está la semilla del golpe de Estado del año 55. Esto lo dijo el convencional Sobral en el diario de sesiones de la Convención Nacional Constituyente, año 1949, tomo 1, página 307, aquel que la quiere ver. Bueno, creo que tenemos una interferencia, Jorge. Bueno, esperemos que nos dejen seguir. Estoy Bueno, tratando de resolver eso. bueno, mientras podamos, vamos a tratar de seguir. Bueno, lamentablemente, a pesar del mensaje de Sampaio, que promovía la participación de la minoría en la Asamblea Constituyente y esa invocación que deseaba que el radicalismo participe en el debate, lamentablemente no se ha logrado, puesto de que finalmente, luego también del discurso de Moisés Levenson, que en realidad reflejaba ese pensamiento del programa de Avellaneda, pero la presencia y la presión de la mayoría unionista lo lleva a retirarse de la Asamblea Constituyente. Bueno, lamentablemente entonces el país tuvo una constitución que desde estos sectores de la oposición bregaron para quitarle legitimidad y dejaron la semilla para el golpe de Estado que finalmente se realiza el 16 de septiembre de 1955. Y al respecto, con toda brevedad, para tratar de cumplir con los tiempos que tengo acordados, ese objetivo se produce luego del golpe, dentro del golpe, puesto de que en la primera fase del movimiento autodenominado Revolución Libertadora, durante el gobierno del general Lonardi, la constitución en vigor fue la Constitución Nacional de 1949. Por dicha constitución ha jurado el presidente de facto, sus ministros y los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tal es así de que la propia Corte Suprema, como vamos a ver, la aplicó en sus fallos hasta el 23 de abril de 1956. Aquí que luego de los sucesos del 12 de noviembre de 1955, que no puedo entrar en los detalles por una cuestión de tiempo, ahí el 13 de noviembre se produce el golpe dentro del golpe y en realidad comienza a transitar lo que fue efectivamente la autodenominada Revolución Libertadora. Y el día anterior,
esa institución novedosa que habían creado para ponerle el disfraz de gobierno constitucional o darle esa legitimidad que no tenía a ese gobierno de facto, habían puesto en marcha lo que se denominó la Junta Consultiva Nacional, integrada por todos los partidos de la oposición al gobierno depuesto. En el interín de los sucesos de esos días, 11 y 12 de noviembre, renuncian los miembros de la Junta Consultiva y dado que el 13 de noviembre debe renunciar el general Lonardi y asume la conducción de la autodenominada Revolución Libertadora el general Aramburu y continúa en el cargo el vicepresidente de facto, el almirante Rojas, vuelven a tomar su presencia, sus cargos en la Junta Consultiva Nacional, y en ese organismo consultor es donde se ponen en marcha el plan económico y el plan institucional del golpe de Estado. El 18 de noviembre ingresa una carta, una nota, firmada por el vicepresidente de facto contra el almirante Rojas y traída por el consultor Coromina Segura de la democracia progresista o de un partido conservador. En realidad reflejaban esa ideología. Y esa nota está escrito, la pueden encontrar en las sesiones publicadas de la Junta Consultiva Nacional. Esto me lleva a aclarar que ese organismo tuvo 3 tipos de sesiones: las públicas, las reservadas y las secretas. Aquí que al hacer la investigación de esos 2 tomos que se publicaron de las sesiones públicas, encuentro al final de ese segundo tomo que había un decreto del presidente de facto Aramburu que lo ordenaba al escribano general de gobierno de la nación que protocolice las actas públicas, las reservadas y las secretas. Aquí, para ser breve, que después de concurrir a la Escribanía General de la Nación y a otros organismos o instituciones históricas que hacen a documentos, al Archivo General de la Nación y demás, la Escribanía General de Gobierno de la Nación me responde que no constan, no obran las actas protocolizadas. Ese es también el ocultamiento de la historia. Tal es así que para saber qué dicen esas actas reservadas y secretas, hemos hecho una correlación entre los sucesos y las actas. Obviamente, cuando se aprueba el plan Prebisch, ¿qué pueden haber estado tratando? El plan Prebisch, moneda sana o inflación incontenible, plan de restablecimiento económico, extranjerización de la economía, etc. Y a su vez, para ser breve, cuando la Argentina, el 31 de agosto de 1956, ingresa a los organismos financieros internacionales, que por decisión expresa del presidente Perón y del Congreso de la Nación era el único país de nuestra América que no había ingresado, y por los motivos que están sostenidos expresamente por Perón, cuando la Argentina a través de este golpe de Estado ingresa al Fondo Monetario Internacional y demás, obviamente ese organismo consultor, aunque no publiquen las actas reservadas y secretas, sabemos que han estado tratando. Pero me estaba refiriendo también a esa nota que trajo el consejero Coromina Segura. Y esa nota tenía el siguiente contenido.
el contraalmirante Rojas consultaba a los consejeros: ¿existe una constitución en la República Argentina? Y en su caso, ¿cuál es? 22 de noviembre del 55 le estoy mencionando. ¿La de 1949 o la de 1853? Y en su caso, ¿cuáles son las facultades que tiene el gobierno de facto para darse su propio estatuto? Bueno, ahí incorpora el tema del plan institucional. Plan institucional que voy a tener que ser muy breve y voy a saltar hasta los días 25, 26, 27 de abril de 1956. Y esto que les voy a decir no solo está documentado por las propias sesiones públicas de la Junta Consultiva Nacional, sino que también lo tengo documentado por las memorias del contraalmirante Isaac Rojas con el periodista González Crespo, también por publicaciones del contraalmirante Sánchez Añudo y también por un editorial de la Tribuna de Doctrina que está dando vuelta y hoy ya definida en una senda proclive al expresidente Macri, cuando el editorialista Claudio Escribano le hace un homenaje al consultor y convencional constituyente de 1957, Emilio Ardoy. En esas tres fechas es cuando se define esta cuestión de la Constitución, el plan institucional. El 25 de abril se estaba debatiendo en ese ámbito de la Junta Consultiva el tema de las empresas de electricidad, de la CADE y de otras de Rosario, donde no solo por sus antecedentes en lo que hace a su actitud de corrupción a dirigentes políticos y a su vez por la ineficiencia en el servicio que prestaban, se estaba debatiendo si se expropiaban o no. Y estaba haciendo uso de la palabra, y esto está escrito, aquel que lo quiera ver, lo tengo además con precisión desarrollado en mi libro Revisionismo Histórico Constitucional. Decía Horacio Tedi, que era el que hablaba de la democracia progresista, que sí, que efectivamente había que expropiar a esas empresas, por esos motivos. Pero este aquí, que el que presidía esa reunión era el ministro de Industria y Comercio, el conocido capitán ingeniero Álvaro Alzogaray. Y lo interrumpe al consejero: pero señor consejero, ¿en qué constitución está pensando usted? Porque una cosa es la del 49 y otra cosa es la del 53. Claro, el 49 tenía el artículo 40. Y Alzogaray le señala que lo importante para la empresa es la indemnización. Está escrito. Finalmente ese día no resuelven la cuestión. Al día siguiente, 26 de abril, en ese ámbito de la Junta Consultiva Nacional, se aprueba el plan Previs que he mencionado. Plan de restablecimiento económico, moneda sana, inflación incontenible, marginación del Estado en el proceso económico, extranjerización de la economía y el comienzo de este largo periodo que de una vez por todas debemos cerrar en la República Argentina. Y este aquí, que como ese plan era agua y aceite con la Constitución Nacional de 1949, el 27 de abril se lanza el bando militar por el cual se deroga la Constitución Nacional de 1949 y se restablece la Constitución Histórica de 1853-60. Un retroceso histórico de casi 100 años en la República Argentina. Está escrito. Esa es la cuestión. Profundizar el debate político, histórico y constitucional
para resolver nuestra problemática contemporánea. Y como creo que me estoy excediendo del tiempo, voy a finalizar esto, sin perjuicio que lo volvamos a tratar en la nueva charla, que a posteriori se pone en marcha una asamblea constituyente con proscripción de los sectores mayoritarios de la República Argentina. Y aquellos que en el año 48 y 49 se rasgaran la vestidura por los 2/3 del total de los presentes, si era ley o si era declaración, si tenía que tener la individualización de los artículos a reformar, en realidad fueron convocados por un bando, por un decreto de facto, y se olvidaron del artículo 30 de la Constitución, aún de la Constitución histórica vigente, que sostenían. Y bueno, en esa asamblea constituyente, en esos 2 tomos del diario de sesiones, por ello lo que les voy a decir también, tengo el soporte documental de lo escrito. En el primer tomo tuvieron que ver cómo resolvían ese intríngulis, en esa contradicción en sus propios términos, en sus actos. Finalmente, bueno, se declaran soberanos, pero hacen lo que decía el decreto 3838 del gobierno de facto. Vamos a ver cuando el pueblo argentino se declare soberano en una asamblea constituyente y ponga en marcha un proyecto de auténtica emancipación nacional. Y bueno, como luego de ello tenían que entrar a conocer los proyectos de reforma constitucional que estaban en el marco de la Comisión Revisora de la Constitución, solamente logran aprobar el conocido artículo hoy día 14 bis, pero en realidad era 14 en el marco del proyecto de reforma, puesto de que, dado que esa constituyente ha quedado sin quórum, como vamos a ver ahora, ni número le han podido poner. Bueno, ese artículo que con algunos buenos objetivos de los convencionales que lo habían propuesto, fue sancionado, no fueron aprobados los diarios de sesiones. Ya vamos a hablar en la segunda charla sobre ese tema, pero es indispensable mencionar que luego de ser aprobado ese artículo hoy conocido como 14 bis, se debían entrar a conocer las normas de política económica constitucional que estaban en el marco de los distintos proyectos que tenían los convencionales que aún estaban en la asamblea. Debo mencionar que el sector de la Unión Cívica Radical Intransigente, encabezado por el convencional Oscar Allende, concurrió a esa asamblea con el efecto único de impugnar la convocatoria y retirarse, y así se retiró, como también se retiraron otros 2 pequeños sectores, y quedó la convención con un quórum estricto. Este aquí que voy a señalar expresamente el motivo por el cual se retiraron los 9 convencionales que dejaron sin quórum a la Asamblea Constituyente. 1 del Partido Cívico Independiente y 8 del Partido Demócrata, entre comillas. Esto no es la B, sino que es entre comillas. ¿Y qué decían? Está escrito en una página y media en el diario de sesiones, expresan los motivos por los cuales se retiraron. Voy a señalar nada más que la parte final. Y está sostenido por el convencional Albarracín Godoy y los otros que se fueron, que también lo firmaron. Y dijeron lo siguiente: concurrimos a la convención reformadora, dicen, con el propósito de asegurar la vigencia de la Constitución de 1853
y colaborar con reformas limitadas que debían preservar su espíritu conforme al decreto de convocatoria. Cumplida esta primera etapa fundamental, comprobamos que las reformas proyectadas por el sector de la mayoría introducían transformaciones sustanciales al sistema federal y a nuestra organización social. Y concluyen expresando que el sistema económico que se intentaba, copiado del tristemente famoso artículo 40 de la reforma de 1949, hubiera implicado la rehabilitación histórica del gobierno depuesto. Que el que lo quiera leer está en el tomo segundo del diario de sesiones de la Asamblea de 1957, en la reunión del 4 de noviembre de 1957, en la página 1604. Ahí está el motivo de la derogación de la Constitución Nacional de 1947 y este largo proceso que se inicia en nuestro país de gobierno de facto, de democracias parciales, limitadas, y que nos dejan pendientes estos grandes objetivos que el pueblo argentino ha de concretar en su senda hacia obtener esa gran finalidad de una comunidad política, cual es la justicia social en su máxima expresión y la vigencia de los derechos humanos básicos. En la segunda parte continuaremos a partir de estos sucesos en la senda hacia una nueva constitución en la República Argentina. Desde ya, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Jorge. Y está comprometido ya la segunda parte de esta conferencia próximamente. No tengo más que agradecerte y resaltar lo importante que ha sido esta conferencia tuya, esclareciendo el tema de la Constitución de 1949. Gracias a los amigos que acompañaron esta grabación y en los próximos días anunciamos cuándo ya va a estar disponible en el canal del Instituto de Estudios Nacionales de la red social YouTube. Gracias, Jorge, nuevamente. Bueno, yo soy en realidad el que debo agradecer al Instituto de Estudios Nacionales y al Foro Patriótico Popular por esta oportunidad que se me da de transmitir estos conceptos que en realidad no deben ser manifestados en forma individual, sino que en realidad es una acción compartida, por la cual los distintos sectores nacionales y populares deben bregar por estos altos objetivos. Desde ya, mi gran reconocimiento y aguardo la fecha y con mucho gusto participaré en la segunda parte. Bueno, muchas gracias y les deseo un buen fin de semana, cuídense y nos ponemos en contacto para coordinar ya la segunda conferencia. Adiós a todos, muchas gracias Adiós. y nos vemos en la próxima conferencia. Adiós.